desayunar. El chofer abre los ojos como platos, como diciendo, ¿qué está pasando aquí? Y le dice, sí, presidente, claro. Cuando llega con el chofer, el empresario, nuevamente ojos como platos, pensando, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Y dice al servicio Mandela, disculpen, pongan otro plato más, vamos a ser 3 a desayunar. Y viendo la extrañeza de aquel gran empresario, Nelson Mandela le dice, mira Peter, le he invitado a desayunar porque creo que todos tenemos que lanzar el mismo mensaje en nuestro país. Tenemos que construir un nuevo país. Juntos tenemos que construir un nuevo país. Y el mensaje primero y primordial que tenemos que enviar a nuestra gente es que los valoramos, que la gente importa. Y cuando somos capaces de enviar ese mensaje, ellos primero se creerán que importan, que tienen valor. Y cuando a la gente le damos valor, es cuando ellos también nos van a ofrecer ese valor. De lo que vamos a hablar es de ese valor que tiene la gente, de ese liderazgo que ustedes y yo tenemos y en épocas de cambio, de incertidumbre, de dificultad, nos vamos a enfrentar a situaciones, nos estamos enfrentando y nos hemos enfrentado ya a situaciones complejas y vamos a ver cómo eso de alguna manera desde nuestro liderazgo podemos hacerle frente. Y cuando hablo de liderazgo, lo que normalmente y necesariamente nos tiene que venir a todos a la mente es resultados. Porque no podemos hablar de liderazgo si no hablamos de resultados, evidentemente. Pero claro, el punto es ¿quién consigue los resultados? A ustedes y a mí nos dan una serie de recursos, nuestras organizaciones, para conseguir esos resultados. Y nos dan recursos tecnológicos, de seguridad, materiales, y nos da un equipo. El punto es ¿cómo cuidamos esos recursos? ¿O solo pretendemos estrujarlos el primer día, el primer año, los 2 primeros y qué es lo que sucede a continuación? Cuando estamos hablando de liderazgo estamos hablando de resultados, pero estamos hablando de la gente, de los equipos que necesitamos y que van a ser ellos los que van a conseguir esos resultados. A nosotros se nos va a medir por esos resultados, pero es la gente, junto con nosotros, la que va a conseguir esos resultados. Por eso, a mí me gusta hacer esta comparación. ¿Cuántos han visto la película del Gladiador, de Gladiator? Levante la mano, porfa. Unos cuantos, ok, van a saber de lo que hablo. A los que no lo han visto, pues ya tienen la primera tarea de las muchas que se han puesto en este congreso, ver la peli. Creo que es fantástica, pero les quiero hablar más que de la película, de lo que significa. Hay 2 grandes personajes, Máximo, Meridio. Máximo, que es el general de los ejércitos romanos. Tenía un poder extraordinario, fantástico, pues a su mando estaban todas las tropas romanas, esas tropas conquistadoras. Y a su lado está Cómodo, el emperador, que será, al ratito de la película, ¿verdad?, el emperador. Todos tienen un fantástico poder, extraordinario poder. Pero, y no voy a descuartizar mucho la película, pero para los que no lo hayan visto, pero efectivamente Máximo en muy poco tiempo pierde todo el poder y se convierte en un esclavo, en un gladiador. Los gladiadores no solo no eran ciudadanos romanos, sino que no eran ni siquiera concebidos como personas, no tenían ningún derecho. Era lo más bajo de la sociedad. Y en eso se convierte el que había sido el todopoderoso general de los ejércitos romanos. Hace unos cuantos años estudié Derecho en España y recuerdo que nos explicaban que había una gran diferencia entre lo que los romanos llamaban la potestas y la autoritas. Y hoy sucede exactamente lo mismo con otras palabras. La potestas es lo que tenía Cómodo, poder. El poder viene desde arriba. En un momento determinado, a lo largo de la historia, se creía quizá que el poder venía de Dios mismo. Hoy en las organizaciones el poder viene también desde arriba y te otorgan tanto poder como lo que has firmado en un contrato. ¿Dónde está tu poder? En tu business card. Ese es tu poder. Ese es tu poder. Pero hay algo distinto que es la autoritas. La autoridad, hoy hablamos de influencia. Esa autoritas, esa influencia no viene desde arriba, viene exactamente desde abajo. Y eso es lo que tenía el gladiador, aquel general de los ejércitos romanos que se convirtió en un fantástico gladiador, pero que formó un equipo. Y después de formar un equipo en el que confiaba, y ellos confiaban en él, fue capaz de trasladar
a todo el universo romano que él merecía la pena. Él ejerció mucha más influencia que aquel que tenía todo el poder del orbe romano, que era el emperador. Y en esa diferencia ustedes y yo nos debatimos continuamente como líderes. Si utilizamos nuestro poder que nos ha dado la organización, y entonces si estamos en la cúspide de la organización o en el medio, vamos a tener mucho más poder que los de abajo. Podemos hacer cosas que ellos no pueden hacer. Es nuestro poder. Pero la cuestión es, ¿qué tipo de autoridad tenemos? ¿Qué tipo de influencia tenemos? Porque aquí está el chiste. Cuanto más poder tú tienes o necesitas, menos influencia vas a ejercer. Repito, cuanto más poder tú necesitas o reclamas, es que, claro, no me hacen caso, necesito poder tener más poder para que me hagan caso. En ese momento estás perdiendo toda influencia sobre esa gente. Y eso es lo que en algunas ocasiones, como líderes, puede hundir nuestra influencia. Esto, si me permiten un pequeño paréntesis, nos sucede lo mismo a los papás y a las mamás con nuestros hijos. ¿Por qué hacen las cosas? Porque lo digo yo, puro poder, porque soy tu padre. Yo recuerdo en una ocasión, a mi hijo Pablo, salíamos rápido de casa, o teníamos que salir rápido de casa, teníamos una comida, nos habíamos retrasado un poco, y en un momento determinado, pues él estaba jugando con sus juguetes, ¿no? Y entonces, después de decirle 5 veces que se pusiera, entonces estábamos en España, el abrigo, y ni caso, él seguía jugando, ya, pues como papá te desesperas, y agarras el niño al abrigo y todo lo que venga detrás, y ¡ala!, ¿no? Para adelante. Y el niño medio llorando, y tú también enfadado, en fin, todo el show, aquel que se monta. Y luego cuando yo aprendí, dije, a ver, ¿qué te cuesta ponerte de cuclillas, así con tu hijo? Y le dedicas 30 segundos, 1 minuto, no mucho más. Oye, Pablo, ¿a qué estás jugando? Cariño, cuéntame a qué estás jugando. Y él te cuenta, y tú le dices, ¡ah, qué padre! Oye, luego me tienes que enseñar un poquito más de esto. Oye, Pablo, ahora tenemos que irnos. ¿Qué te parece si Pablo no me hace caso de ninguna de las maneras? Pero yo les aseguro que de la segunda manera tardamos incluso mucho menos tiempo. Es mucho más efectivo. Porque toda esa rabieta que al final llevamos los dos es mucho más chica. Es mucho menor. De lo que les estoy hablando es que cuando queremos tirar del poder estamos perdiendo la influencia que tenemos sobre los demás y el poder es inmediato, la influencia es a largo plazo. Y con eso es con lo que nos debatimos diariamente cada uno de ustedes y yo como líderes, en cuánto poder tenemos y cuánta influencia queremos ejercer. Y por eso yo creo que al final los líderes o bien estamos imponiendo o bien estamos inspirando. Y cuando somos capaces de inspirar, lo que nos estamos ganando es la mente y el corazón de nuestra gente. Y creo que solo es en ese momento cuando ustedes y yo somos verdaderamente líderes. Con los nuestros, con los más chicos y con los mayores. Porque es una cuestión de corazón. Como vamos a ver, es una cuestión de voluntad. Y es una cuestión de cuánto somos ustedes y yo capaces de influir. Por eso, fíjense, creo que ante cualquier cambio, ante cualquier proceso de influencia, y creo que nos vale también para cualquier persona, solo vamos a tener 3 respuestas cuando ustedes y yo queremos influir en alguien, en quien sea. 3 respuestas. Obediencia, resistencia y compromiso. Obediencia, resistencia y compromiso. La resistencia todos sabemos qué es. Pues nos resistimos y entonces decimos no. Pero en las organizaciones normalmente no se dice no a un jefe y te pones así como fuertote y dices, no, pues ya esto. No. La manera de resistirnos es, lo hacemos tarde, lo hacemos mal, no pasamos esa información, retrasamos el reporte. Eso es resistirnos. Llegamos tarde y una y otra vez. Eso es resistencia. Tratamos de puentear a un jefe para que otro nos diga que sí o que no, según nuestra conveniencia. Ahora, lo que me parece más interesante es la diferencia y que sepamos definir muy claramente, ustedes y yo, qué es la obediencia y qué es el compromiso. Porque la obediencia es te hago caso porque te tengo que hacer caso. Te hago caso porque tengo que, no porque quiero. La obediencia no se compatibiliza para nada con la proactividad, con la iniciativa, con la transformación, porque tú me pides hasta las 5, yo hasta las 5 estoy. Pero a las 4:59 ya estoy preparado para salir, porque a las 5 me voy. La obediencia
habla fundamentalmente de que yo sí hago las cosas, sí las hago, pero hasta aquí, no me pidas más. El compromiso es algo muy distinto. La obediencia a mí me gusta verla como pues esa fórmula en la que ustedes y yo hacemos las cosas y es un cumplimiento. Y digo cumplimiento porque es un cumplo y miento. Miento porque el primero que me miento es a mí mismo, porque yo podía hacerlo mejor. Las personas que están en esa situación en las organizaciones, que desgraciadamente muchas veces son muchas, en ese despido interior, en ese no te lo he dicho todavía pero estoy buscando otra chamba, en ese no me gusta lo que estás haciendo y por lo tanto no voy a estar comprometido, en ese nuestros valores no encajan y nuestro propósito no va en consonancia, ese despido interior, solo vamos a conseguir esa obediencia y nos estamos mintiendo a nosotros porque podíamos hacerlo mucho mejor, pero estamos mintiendo a los demás porque podíamos también dar mucho más. Cumplo y miento. El compromiso es un acto de voluntad en el que tú y yo entregamos algo que es nuestro, que decimos un sí y con ese sí vamos a donde sea. Ahora, durante el proceso de cambio, el problema viene cuando es muy fácil comprometerte con lo que tú quieres, pero ¿qué tal si nos tenemos que comprometer con algo que nosotros no queremos, no hemos redactado, ni siquiera hemos deseado y viene del corporativo, viene de alguien más? Ahí el proceso de compromiso es mucho más necesario, es esencial. Y el compromiso, en el fondo, de lo que nos está hablando es de un empoderamiento. Porque lo peor que nos sucede como seres humanos cuando no nos comprometemos con algo o con alguien es que lo que estamos viviendo no lo sentimos como propio. Y caray, estamos haciendo mucho esfuerzo y estamos consiguiendo muchas cosas, pero como no es nuestro porque no nos hemos comprometido, ese resultado tampoco lo sentimos nuestro. Hay una desafección entre nuestro propio resultado y nosotros. Y por eso las excusas, las quejas, la toxicidad. Por eso creo que efectivamente es el compromiso nuestro reto como líderes. Es un reto que ustedes y yo tenemos con cada persona. Y ahí está el chiste. Cada persona es distinto. Con cada persona tenemos que tener una conversación diferente. Con cada persona hay un reto. Con cada generación un reto. Con cada cultura hay un reto. Y es que lo de ser líderes no es fácil. No es nada fácil. Y el punto, fíjense, es, si ustedes quieren compromiso de sus colaboradores, no les pidan obediencia, porque es incoherente. Si quieren que alguien esté comprometido, no le diga esto es lo que tienes que hacer porque lo digo yo. Porque entonces lo harán desde la obediencia. Pero luego no les podrás decir, es que no estás comprometido. Claro, simplemente hice lo que decías tú, porque no es mío, porque es tuyo. No me dejaste que me apropiara, no me preguntaste, no pensaste en qué era para mí esto. Simplemente me ordenaste y yo, como fiel servidor, cumplí, pero hasta ahí. Solo en el compromiso hay iniciativa, solo en el compromiso hay transformación, solo en el compromiso hay iniciativa. Y el compromiso, incluso en nuestras propias casas, les vuelvo a repetir, cuesta. Cuentan que a uno de los altos directivos de Starbucks le preguntaron en una ocasión cómo iba pues, el negocio del café. Y aquel hombre dijo algo que a mí me pareció muy sensato. Dijo, mire, nosotros no estamos en el negocio del café sirviendo a las personas. Nosotros estamos en el negocio de las personas sirviéndoles café. El paradigma cambia. Se transforma. Entonces, ¿qué tal si nosotros no estuviéramos en el negocio, las propiedades vacacionales, etcétera, etcétera, sino el negocio de las personas? Esta mañana, cuando se hablaba en el panel sobre talento, había una discusión muy interesante, creo que ha sido bastante fructífero, sobre, oye, ¿quién es antes, el cliente interno o el cliente externo? Y es muy interesante esa pregunta. Yo, por superación, mi propuesta es, el que está antes es la persona. Me da igual que sea cliente interno o que sea cliente externo. Porque cuando yo veo a la persona,
veo miedos y preocupaciones, veo sueños y anhelos, veo intereses y necesidades. No se ve un cliente, veo algo más. Y algo que nos ha enseñado esta pandemia es que la gente no solo quiere vivir en un puesto de trabajo, quiere vivir su vida en un puesto de trabajo. Y eso es demasiado importante para nosotros como líderes como para dejarlo a un lado. Cuando ponemos el foco en las personas, estamos entendiendo que el cambio entonces puede darse de otra manera, porque atendemos al cambio desde una perspectiva mucho más distinta, también desde una perspectiva más emocional, más conectada con la gente, desde una perspectiva en la que necesitamos observar las oportunidades, y creo que esto es lo que nos hace verdaderamente estratégicos, aprovechar las oportunidades. Ahora, habrán escuchado que el cambio es una oportunidad miles de veces, igual que yo. Y yo vengo aquí a decirles que no, que el cambio no es una oportunidad. ¿O sí? Pero no tiene por qué ser en sí mismo una oportunidad. Y déjenme que me explique. Cuando estamos hablando de cambio, de lo que estamos hablando es de una situación en la que ustedes y yo entramos en un territorio desconocido. Y eso hace que tengamos miedo, ansiedad, preocupación. Cuando se da el cambio hay un enorme desgaste físico, psicológico, emocional. Durante el cambio, en ese terreno desconocido, ustedes y yo tenemos que tener también resultados. Y eso nos hace extraordinariamente vulnerables. Y durante el cambio, por supuesto, tratamos, y es absolutamente natural, vamos a verlo, a aferrarnos a algo sólido. ¿Y qué es eso sólido? Nuestras certezas. Pero es lo más absurdo del mundo, agarrarnos a las certezas que funcionaron ayer cuando estamos hablando de cambio. Les cuento esto porque cuando estamos en esa situación, en esta situación que estoy describiendo, no vemos el cambio. Cuando ustedes están en su vida particular, personal, en una situación complicada, de adversidad, incluso de dolor, a ustedes le dicen, perdiste el puesto de trabajo, y siempre el listillo que te dice, qué bueno, porque ahora tienes muchas oportunidades. O sea, te has quedado fuera, estás casi en el llanto y te dicen, qué oportunidades tienes. Tú ahí no ves oportunidades ninguna. O sea, tú ahí estás fastidiado. Y solo si alguien es capaz de entenderte y entender tu fastidio, luego y después puedes ver oportunidades. Pero en ese momento, no. Porque tu amígdala, tu sistema emocional, te tiene secuestrado. Porque tienes preocupación, ansiedad, estrés. Todo eso te colapsa. No ves oportunidades. Por eso quiero mostrarles cómo sí podemos ver oportunidades y cómo de alguna manera podemos ayudarnos y ayudar a nuestros colaboradores a observar oportunidades durante el cambio cuando no es tan fácil y tan sencillo. Miren, voy a mostrarles algo, quizá alguno conozca y necesito que me digan. Ustedes, levanten la mano los que conozcan este video. ¿Una persona? Ok, está bien. Bien, es un reto que traigo para ustedes, ahora terminando ya el congreso, y el reto es el siguiente. Miren, esto yo lo he hecho 400, 500 veces más, muchísimas. Y el reto que les voy a proponer, solo en 2 ocasiones se ha cumplido correctamente. 2. Entonces, yo quiero hacer este reto para cuando me vuelva a Ciudad de México, donde está mi casa y mi familia, y con el resto de clientes a los que les siga proponiendo este reto, decir, bueno, y la tercera fue en México y aquí con ustedes. Así que este es el reto que tienen por delante. Les aseguro que no va a ser muy sencillo, aunque va a parecer demasiado tonto, pero no va a ser tan sencillo. Miren, aquí ven, no ahora del todo bien, 6 jóvenes, hay 6 jóvenes, 3 con playera blanca y 3 con playera negra. Son 2 equipos de básquetbol. Cada equipo, playera blanca, playera negra, tienen un balón de básquetbol y entre ellos se lo están pasando. Se lo están pasando continuamente. Desde que empieza el video se están pasando el balón. El reto es contar exactamente el número de veces que los jóvenes con playera blanca se pasan el balón de básquetbol entre sí. Entonces, este joven que tenemos aquí va a recibir el balón. Cuando lo reciba no contamos, solo lo recibe. Él se lo va a pasar a ella, ¿de acuerdo? A partir de ahí ya es el primer pase, ¿ok? Tenemos que contar cuántos números de pases se dan los jóvenes con playera
blanca. ¿Me he explicado? ¿Sí? Ok. ¿Por qué no es tan sencillo? Pues porque hay otro balón de básquetbol rodando por ahí. Y los jóvenes se están moviendo. Y el vídeo es rápido y corto. Y el reto es que por lo menos el 90% de ustedes cuente exactamente el mismo número de veces que se pasaron los jóvenes con playera blanca el balón. ¿Me he explicado? Evidentemente hay que hacerlo en voz baja porque si no, no tendría chiste. Ya estaríamos de acuerdo. Así que internamente vamos contando qué números de pases hay, qué números de pases hay. Él, recuerden, se lo va a pasar a ella cuando ponga el vídeo en marcha y tenemos que estar muy centrados en el balón de los jóvenes con playera blanca. No se me vayan al de negros. Blanca. Y contar el número de veces. ¿Estamos listos? ¿Voy con ello ya? Pongo el vídeo. Bien, no sé si va a ser el momento más importante del Congreso, que no, pero sí de esta plática, ¿ok? ¿Qué número de veces? 13, 14. ¿Vale? Ok. Vamos a hacer una cosa. Vamos a levantar la mano los de 14. Okidoki. Los de 15. Ok. Como que unanimidad no hay. ¿De acuerdo? De momento la unanimidad nos está fallando. Más de 15. ¿Alguien más de 15? No tengan pena ninguna. Ok. Menos de 14, por favor. Wow, estamos divididos entre 13, 14 y 15. Ok. Pues ya les dije que no era fácil que estuviéramos todos de acuerdo. Ahora vayan a sus juntas y piensen en cuántas cosas están de acuerdo cuando la gente se calla. Bueno, eso lo vamos a dejar de momento aparte. Pero quiero preguntarles algo más. Y es, levanten la mano, por favor, sin decir nada, aquellas personas que hayan visto algo extraño en el vídeo. Levanten la mano. Algunos de ustedes, ok. Voy a volver a poner el vídeo y lo que les voy a pedir es que se fijen en los jóvenes con playera blanca, pero también en los jóvenes con playera negra. Quiero que se fijen en el balón de básquetbol de unos, pero también en el de otros. Quiero que se fijen en los 3 elevadores que hay ahí, incluso en esa especie de S que hay en la pared, que tomen una distancia completa de lo que está sucediendo. No cuenten, simplemente observen quién aparece ahora por aquí. Y ahora, si son tan amables, sin pena ninguna, levanten la mano los que no vieron al chango antes. Levanten la mano, por favor. Muchos, casi todos, caray, muchos. Ok. Ok. Este es el momento en el que tú que conoces la película te ríes por dentro como diciendo jajajaja, ¿no? Como que, ¿qué pasó aquí? Quiero preguntarles sinceramente, a ver, ¿por qué no vieron? A ver, yo cuando llegué hace 11 años a vivir a México, yo veía a los changos y pues un chango es como chiquito. A ver, esto no es un chango, esto se llama orangután. Es decir, es un señor changazo, ¿no? Que no han visto ustedes. ¿Por qué no lo han visto? ¿Por qué creen que no lo han visto? El enfoque en contar los blancos y no hacer caso a los... El enfoque en contar los blancos y no hacer caso a lo negro, y entonces el negro se ha perdido. Pues es tan sencillo como eso. Es tan sencillo como eso. Es un experimento de la Universidad de Harvard que se hizo hace unos cuantos años y que el efecto es efectivamente a partir de, como unos el 85% más o menos que ve la primera vez este video, no ve el chango, no ve al orangután, no lo vemos. Lo normal, de hecho, es no verlo. Lo cual no nos tendría que dejar tampoco muy tranquilos, pero no lo vemos. Y a mí me gustaría sacar algunas enseñanzas de esto de no verlo.
Por cierto, hago un paréntesis porque en alguna conferencia sucede que hay alguien que me pregunta todavía, ¿de qué chango estás hablando? Entonces, yo esos problemas ya no los resuelvo, o sea, ya hasta ahí no llego. Ese nivel de profundidad, no, ¿vale? O sea, que si hay alguien, luego a un compañero que se lo diga y, en fin, pues, que lo resuelvan entre ellos, pero yo no. Bien. Algunas conclusiones que tienen que ver con el cambio y con lo que estábamos hablando. Miren, la primera es, no vemos todo. Eso es una realidad. No hemos visto un chango que era como 20 veces más grande que la pelotita, ¿no? No hemos visto el chango, así que no vemos todo. El hecho de trabajar en equipo nos abre la visión y nos hace contemplar las cosas desde perspectivas distintas y nos da más información, esa es una realidad. Y por ahí se pueden surgir o generar muchas sinergias. No vemos todo. Bien, esto aplicado al cambio es muy importante, porque cuando estamos hablando de que durante el cambio, los cambios y las transformaciones hay oportunidades, hay que tener muy claro que sí existen como existía el chango, pero yo no las veo. Yo no las veo, pero sí existen. La segunda es, ¿por qué no vemos el chango? Decíamos, porque estamos focalizados. Es el efecto focalización, de hecho, así se llama. Estoy focalizado en algo y entonces no veo otras muchas cosas. Esto tiene una traslación al ámbito diario, incluso familiar, tremendo. Cuando mi mujer se quedó embarazada, yo venía a México a dar conferencias y veía embarazadas por todos los lados. Iba a Colombia a dar una conferencia, embarazadas. Iba embarazadas, volvía a España embarazadas. Dices, caray, o sea, el mismo día Netflix se estropeó en todo el mundo y no hacíamos otra cosa, ¿no? ¿Que hacer niños o qué? ¿Qué pasó aquello, no? Evidentemente no. Para mí había algo muy importante, que era mi hijo que iba a nacer, mi mujer embarazada, y no es que hubiera más embarazadas, es que yo las veía porque prestaba atención. Ese es el punto. Tú te vas a comprar un carro, un coche. Oye, lo escoges de un color específico, una tapicería. Justo cuando lo sacas, así como el tuyo, empiezan a aparecer carros. Muchos, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque ahora algo que te llama la atención, que es de tu interés, lo empiezas a observar y ves mucho más. No es que exista más, tú ves más. Acuérdense que no vemos muchas cosas. Así que seleccionamos y prestamos atención. Hay un joven que por fin se casó con su amada. Y este joven, en estos años fértiles de amor, los primeros años de matrimonio, ¿verdad? Estaban plenamente enamorados, pero él todos los domingos iba a jugar fútbol. Pues porque le gustaba y le apetecía. Tuvo un accidente ese domingo del que le estoy hablando. Y ese domingo, pues escribió un WhatsApp, a la que ya no era su novia, sino su mujer, que decía exactamente esto. Amor, me rompí la pierna jugando al fútbol. Laura me trajo al hospital y los doctores me dijeron que puedo perder la pierna. ¿Qué contesta ella? ¿Quién es la pinche Laura? ¿No? A ver, o sea, perdón, estoy perdiendo la pierna y tú me preguntas por Laura, que podía ser Josefina. ¿A mí qué más me da Laura? O sea, es mi pierna, ¿no? No, ¿quién es Laura? Bueno, pues tenemos Lauras en nuestra vida, es una metáfora, entiéndame bien, un montón, porque prestamos atención a algunas cosas y a algunas otras no. Y eso es lo que más vemos, no es lo que más hay, es lo que más vemos, en lo que más nos fijamos. Por tanto, hablando de oportunidades, tenemos que entender que lo que más vemos durante el cambio es lo negativo. Se llama sesgo de negatividad. Lo negativo, para ustedes y para mí, para cualquier ser humano, cuando hay un proceso de cambio o adversidad, tiene 5 veces más fuerza, más duración y más potencia que lo positivo. Por lo tanto, cuando te estás enfrentando a alguna dificultad, caray, lo que ves es lo negativo, no lo positivo. Cuando te dicen, ay, qué oportunidad hay. No, o sea, tú lo que ves es, pendejo, ¿me está diciendo una oportunidad cuando estoy sufriendo? No, no lo podemos ver, neurobiológicamente no lo podemos ver, no nos podemos empeñar, a no ser que acompañemos empáticamente a esa persona, validemos sus sentimientos, nos pongamos empáticamente a su altura y entonces nos pueda escuchar, porque entonces, hasta entonces no nos podrá escuchar. Por eso, cuando estamos hablando de cambio, lo que necesitamos también entender es que ese foco de atención del que estamos hablando marca nuestra dirección. Marca nuestra dirección. Si algunos de ustedes esquían, probablemente
algunas de las primeras cosas que les hayan dicho es, si no quieres ir contra el árbol, no pienses en el árbol. No quiero ir al árbol, no quiero ir al árbol, no quiero... Vas, no hay de otra. Porque tu foco está en el árbol, aunque estés diciendo que no. Marca nuestra dirección. Por eso, si nuestro foco de atención marca nuestra dirección, nos hace ver más de lo que hay, la pregunta para ustedes y para mí es, ¿dónde, cuernos, está nuestro foco de atención? ¿Dónde está nuestro foco de atención? ¿Dónde están nuestras urgencias? ¿Dónde está lo que para nosotros es verdaderamente importante? No lo que decimos que es importante, lo que es importante, lo que hacemos. Había un compañero conferencista que daba como 200 conferencias al año hablando de felicidad y un día le pregunté, oye, tú hablas de la felicidad y de la familia y de equilibrio vida-trabajo. Sí, 200 conferencias al año, okay. ¿Cuánto tiempo estás con tu familia? Apenas tengo tiempo, tengo muchísimo trabajo. ¿Ok? ¿No eres ejemplo para mí, perdón? ¿Sí me explico? O sea, podemos hablar muy bien de liderazgo, pero ¿cómo es tu liderazgo? Lo normal es que las personas que hablamos de personas, hablemos de que para nosotros nuestro foco de atención fundamental son las personas. Pero yo tengo una pregunta para ustedes, para que respondan individualmente, evidentemente, interiormente, y es la siguiente, porque creo que checa su verdadero liderazgo. Creo que el ser humano se mueve en dos extremos, o entre dos grandes paradigmas. El paradigma del temor, del miedo, o el paradigma del amor, de la confianza. Y ustedes y yo, cada vez que abrimos la boca, estamos hablando desde uno de esos dos lugares. Evidentemente no es ceros y unos. Hay grises, ¿verdad? Pero desde uno de esos dos lugares. Se lo digo porque la pregunta es, ¿a qué temen más sus colaboradores cuando la riegan? ¿A ustedes como líderes o al cliente cuando la riegan con el cliente? Porque si les temen más a ustedes como líderes cuando la riegan, ¿sí me explico? Caray, si nuestro foco es el cliente y tememos más a nuestro jefe, algo estamos haciendo mal. Su foco no está en el cliente, está en nosotros, para protegerse. Y eso no les ayuda a ser más creativos, a ser más colaborativos, a ser más generosos y más entregados y serviciales en su trabajo. ¿A quién temen más sus colaboradores? Esto nos checa a nosotros como líderes. Cuando estamos hablando de cambio, estamos hablando de oportunidades. Y estamos hablando de buscar las oportunidades entonces y de encontrar nuestro foco, ¿dónde está nuestro foco? Alejandro Magno probablemente ha sido uno de los grandes militares y probablemente, así dicen los libros de estrategia, el mayor y brillante estratega de todos los tiempos. Cuentan que cuando estaba con sus ejércitos en el Asia Menor, en un momento determinado esos miles de soldados se detienen en un punto determinado. Todo el ejército se detiene. Alejandro va corriendo con su caballo a la cabecera, encuentra al general y le pregunta, general, ¿por qué nos hemos detenido? Y aquel general contesta, señor, justo aquí es donde acaban los mapas. Y Alejandro Magno le dice, los pequeños ejércitos, los ejércitos mediocres, se detienen donde acaban los mapas. Los grandes ejércitos exploran donde acaban los mapas. Cuando ustedes y yo nos estamos enfrentando al cambio y a la transformación, hay un momento en que no vamos a tener mapas. Si queremos salir de nuestra zona de confort, dejar de hacer para innovar, no vamos a tener mapas, porque no está diseñado, porque todavía no lo hemos hecho, porque todavía no hemos tenido éxito. De hecho, no sabemos cómo tener éxito. Y ahí acaban los mapas. Y ahí es donde se necesita que líderes como ustedes den el paso para decir, chicos, adelante, vamos a arriesgarnos. Vamos a arriesgarnos. Y desde esa perspectiva, entonces, necesitamos entender que la mentalidad que tenemos que tener es una mentalidad de explorador versus o frente a una mentalidad de soldado. La mentalidad de soldado es el que se aferra a lo que tiene, a su verdad, a sus certezas, a su posición, a sus órdenes. Yo aquí cumplo, pero hasta aquí me quedo. Pura obediencia.
La mentalidad de explorador explora, indaga, pregunta, observa, da un paso en la inseguridad. Entonces, tenemos que ser conscientes que, aunque no haya mapas, sí va a haber una brújula. Y esa brújula es su propósito como organización. Esa brújula son sus valores como organización. Esa brújula son sus objetivos anuales. Eso es lo único que nos va a apoyar. Y si queremos dar el paso, a eso nos tenemos que agarrar. Y con eso tenemos que ser coherentes. Por eso me gustaría explicarles rápidamente 3 elementos que creo que nos pueden ayudar a generar esa mentalidad de explorador. Uno es efectivamente el cuestionamiento. Otro, la curiosidad. Y el tercer elemento vamos a ver cómo contextualizamos nuestro liderazgo, nuestros equipos y la cultura de nuestra organización para que esto sea verdaderamente posible. Miren, probablemente efectivamente se cumpla más que nunca que el pez es probablemente el animal que menos se da cuenta que está viviendo en el agua. No es consciente. Igual que ustedes y yo no somos conscientes, probablemente del 70% de los hábitos que mantenemos diariamente. Nos apoyamos en esos hábitos si es más que necesario, pero no somos conscientes. Por eso es bueno detenerse, hacer un congreso y revisar tantas y tantas cosas como han hecho ustedes acá. Por eso me gustaría hablarles de ese cuestionamiento. Cuando nos detenemos y reflexionamos sobre cómo estamos siendo como líderes, cómo estamos impulsando el cambio, cómo estamos efectivamente ayudando a nuestra gente desde la influencia, lo primero que tenemos que hacer es, primero, como digo, cuestionarnos a nosotros, porque después vamos a necesitar cuestionar a nuestro equipo. Pero si nuestro equipo se da cuenta que no nos cuestionamos a nosotros mismos, no va a ser coherente para ellos cuestionarse. Por lo tanto, va a ser difícil que sean más proactivos, que tengan más iniciativa y que tengan curiosidad sobre cómo hacer las cosas distintas. ¿Tiene sentido esto? Ok, vamos a hacer algo muy sencillo. Les prometo que no va a haber orangután aquí. El ejercicio es este. Dice, se trata de unir los puntos del dibujo de arriba para formar un dibujo empezando por el 1 y acabando por el 8 para ver qué animal sale. No les voy a dar mucho tiempo porque es demasiado sencillo. Lo tenemos claro, ¿verdad? ¿Qué animal sale? Un pez. Perfecto. Probablemente lo que todos hayamos hecho es algo como esto, ¿cierto? Bien sencillo. Ok. Ahora vamos a complicar un poco el escenario. Y es, quiero preguntarles, para formar este pez, ¿qué suposiciones han hecho? Es decir, ¿qué cosas han entendido de este ejercicio que yo no les he dicho, pero que ustedes han entendido y que gracias a que han entendido eso, han hecho este dibujo y no han hecho otro? Dicho de otra manera, ¿qué no les he dicho que ustedes han puesto en marcha en su cabeza y les ha hecho organizar ese pez? La secuencia, por ejemplo. Y entonces todos hemos ido después del 1 al 2, al 3, al 4, ¿cierto? Eso no estaba en el ejercicio. Pero todos hemos asumido que sería lo natural, ¿cierto? Eso es una suposición. ¿Qué más suposiciones hay en este dibujo? Que si quitamos, podremos encontrar otros dibujos. ¿Qué otra suposición, por ejemplo? ¿Que las líneas? Que las líneas sean rectas, interesante. Nadie dijo que tenían que ser rectas, pero todos las hicimos rectas, ¿verdad? Bueno, esto es un ejercicio de cuestionamiento. ¿Qué es lo que estoy dando por supuesto que si elimino, genero otros resultados? Y entonces, si efectivamente yo elimino esas suposiciones, puedo encontrar esto. Porque toca los 8 puntos, va del 1 al 8, ¿cierto? Cumple todos los requisitos del ejercicio. Pero ustedes y yo nos hemos anclado en el pececito. Porque hemos asumido una serie de suposiciones que ustedes y yo en nuestra vida y en nuestro negocio también hacemos lo mismo. ¿Por qué tienen que ser 90 minutos? Habrá muchísimas respuestas, ¿eh? No digo que no. Pero ¿qué estamos suponiendo para que sea exactamente 90 minutos? Que luego no son 90 minutos, todos lo sabemos. ¿Qué estamos suponiendo
para animar a nuestros clientes de una manera, tratarlos de una manera, hacer lo que estamos haciendo. ¿Qué suposiciones hay detrás de eso? Porque si queremos salirnos de la caja, esto es el ejercicio que necesitamos hacer. Buscar lo que estamos dando por supuesto, y si lo eliminamos, vamos a generar soluciones creativas innumerables. Yo no les digo que prueben todo después de quitar las suposiciones, simplemente que eliminen suposiciones. Porque se darán cuenta que si eliminamos suposiciones, muchas veces nos vamos a encontrar con que esa suposición es simplemente una costumbre o una tradición. ¿Por qué lo hacemos? Porque siempre se ha hecho así. Y si a alguien le preguntamos si no nos sabe dar respuesta de por qué se hacen las cosas, estará inundado de suposiciones. Y este es el tema. Para ser creativos tenemos que eliminar suposiciones. Tenemos que buscar desde otro lugar. La luz eléctrica no viene de una mejora continua de las velas. Podemos hacer velas mucho más padres, de colores, mucho más grandes, con una llama espectacular, pero ahí no se va a generar la luz eléctrica. O sea, es un salto cualitativo, no cuantitativo. Solo desde la creatividad se genera un salto cualitativo, porque rompemos con algunos elementos que hasta hoy creíamos que eran eficaces y quizá no lo sean. Hay otra anécdota que a mí me gusta mucho el mundo del deporte. Este es Björn Borg. Hay algunos aficionados del tenis por acá, unos cuantos, ¿ok? Probablemente lo conozcan. Joya rubia, el vikingo, consiguió todos los éxitos que se podían tener, es uno de los mejores tenistas de todos los tiempos. Y Björn Borg, después de 10 años de dedicarse intensamente al tenis y ganar muchísimo dinero y ser muy exitoso, se retiró. Él tenía una forma de jugar, golpeaba la raqueta con un efecto que echaba hacia atrás a sus oponentes y a ellos les resultaba muy difícil jugar contra Björn Borg. Ganaba mucho, tenía una técnica muy, muy depurada. Pero a los 10 años quiso regresar al tenis después de haberlo abandonado. Quiso regresar 10 años después. Y cuando regresó, fue un terrible fracaso. Cada uno de sus partidos era un fracaso tras otro. Él, o bien porque amaba el tenis, o bien porque necesitaba dinero, probablemente fuera más lo segundo, volvió al tenis y fue lamentable. ¿Y saben por qué era lamentable? Porque se agarró a algo que nunca quiso soltar. Su raqueta de madera. Él siempre jugaba con una Donai, una raqueta Donai de madera, y cuando 10 años antes jugaba, todos los tenistas jugaban con raquetas de madera. Pero 10 años después, las raquetas, caray, eran de grafito. Era otro cordaje, otro volumen, otro peso, otro efecto. Era otra herramienta radicalmente distinta, pero él empeñado en su pinche raqueta de madera. Perdió todos los partidos. Nunca dijo, esta raqueta fuera, voy a por otra. Nunca. Y a mí se me hace una extraordinaria metáfora de ante el cambio que ustedes y yo nos preguntemos, ¿cuál es nuestra pinche raqueta de madera? ¿A qué nos estamos agarrando? Porque todos ustedes y yo nos estamos agarrando a algo. No, pues es que lo de la tecnología lo he escuchado muchas veces. Oye, sí, lo de la seguridad, la ciberseguridad está padrísimo, pero déjame que tengo mucha chamba, ¿no? Entonces vas pasando y tú sigues con tu raquetita de madera hasta que al final empiezas a perder los partidos o no te das cuenta que podías ganar mucho más. Y ese es el problema. ¿Cuál es nuestra raqueta de madera? Ante el cambio, las circunstancias, ¿cuál es nuestra raqueta de madera? Con nuestros equipos, en nuestro liderazgo, ¿cuál es nuestra raqueta de madera? Ante el cambio de generaciones, todas las personas jóvenes que se están incorporando, ¿cuál es nuestra raqueta de madera? ¿Sigues manteniendo el mismo estilo, la misma conversación, los mismos tipos de juntas? Es nuestra raqueta de madera. Hemos hablado de cuestionarnos. La segunda es la curiosidad. La curiosidad es extraordinario porque es el puente que une en tiempos de cambio la incertidumbre con el conocimiento. Y la incertidumbre, la curiosidad nos hace explorar, nos hace investigar, nos hace meternos en un lugar desconocido con ansias, con ganas, con espíritu ganador. Necesitamos impulsar nuestra propia curiosidad y la curiosidad de nuestros equipos.
Hay un estudio que hizo George Land, le encargaron en la NASA a finales de los años 60, que hiciera un cuestionario para aquellos astronautas a los que se les iba a evaluar la creatividad. Porque aquí abajo, si tienes un problema, pues más o menos lo resuelves, pero allá arriba pues tienes menos instrumentos, menos habilidades, pues tienes que darle un poco a la cabeza, ¿no? Creatividad. Hizo un cuestionario para aquellos astronautas que querían participar en los proyectos. Y luego ese cuestionario lo externalizó al mundo entero. Y entonces trabajó con él, con niños, con adultos, con jóvenes. Entonces fíjense qué interesante el porcentaje de curiosidad que tenemos los seres humanos, según este cuestionario, según este estudio, es que cuando tenemos 5 años, entre los 0 y 5 años, la curiosidad y ese espíritu de creatividad, hasta un 89% de los escuinclos lo tienen. Cuando pasamos a los 10 años, se rebaja un 30%. De los 5 a los 10, 30%. Pero es que de los 10 a los 15, quedamos en un 12%. Y luego, los adultos, en un 2%. En un 2%. ¿Cuánta gente hay creativa adulta? Un 2%. Entonces, la conclusión que saca Land en este estudio es que la falta de creatividad se aprende. No es que la creatividad se aprenda, no, es que la falta de creatividad, la no creatividad se aprende. Y yo he encontrado algunos elementos trabajando con equipos y básicamente hay 2 caras. Uno es precisamente azuzar la curiosidad y la otra es buscar tener la razón. La necesidad de tener la razón a ustedes y a mí nos pierde y hace que la curiosidad nuestra y de nuestros equipos disminuya. La pregunta es, ¿qué me estoy perdiendo? Sé que lo tienes súper claro. Aunque no veas orangutanes, tú lo tienes muy claro, ¿vale? Lo tenemos claro, meridiano, está clarísimo lo que tenemos que hacer, tú tienes la razón, está padrísimo. Tú lo sabes, ¿vale? Pero cuando alguien te lleva a la contraria, dice algo distinto, algo que no está entrando en tu cabeza, a ver, nuestra reacción es, espérate, esto no vale, lo descartamos. Aunque no lo digamos, pero lo descartamos. Si lo que te preguntas es, oye, esta persona me está diciendo algo, ¿qué me estoy perdiendo? Si te preguntas ¿qué me estoy perdiendo?, tu conversación con esa persona va a cambiar radicalmente, porque vas a indagar, vas a implorar ese espíritu explorador para entender a esa persona. Y a lo mejor lo que te esté diciendo quizá no sume mucho, pero la relación sí está sumando. Y en otras ocasiones, claro que sumará lo que te están diciendo también. Y estarás abierto a esa suma que luego se va a convertir en multiplicación. Por eso necesitamos esa curiosidad, ese ánimo y también esa proactividad que lleva parejo el compromiso y ese espíritu explorador. No sé si conozcan la anécdota de Josie, la jirafa Josie. Yo cuando la conocí, la verdad es que me maravilló y siempre que puedo la cuento, porque me parece un ejemplo fantástico y más aquí todavía, ¿no? Miren, en el año 2012, una familia, de hecho la mamá con los niños, se fue a un buen hotel en la Florida, en Florida. Y ahí estuvieron pasando una semana, vacacionando, pues dándoles una experiencia fantástica, extraordinaria, padrísimo. Cuando volvieron, se fueron, saludaron a su papá, que se había quedado trabajando en casa, y los niños al meterse en la cama, el pequeño dijo, oye papá, ¿pero dónde está Josie? Papá le mira al niño como diciendo, ¿Josie? Sí, papá, mi jirafita, una jirafita como de juguete, ¿no? Con la que el niño siempre dormía. Oye, papá, pues si no está Josie, yo no duermo. Papá tenía que ir a trabajar al día siguiente, la mamá se tenía que levantar, el niño que no podía dormir, o sea, a ver, ¿hasta dónde? Entonces a su papá se le ocurrió decirle, oye, ¿sabes qué? A ver, tú aquel hotel te lo pasaste bárbaro, ¿verdad? Estuvo padrísimo. Sí, papá, estuvo bien divertido. Uy, pues ¿sabes qué ha pasado? Te lo voy a contar. Te lo íbamos a contar, pero mira, ya que preguntas, Josie, como estuvo tan padre aquellas vacaciones, se ha quedado un par de días más. Y entonces, pues en un par de días regresa. Tú y yo vamos a dormir, vamos a hacer nuestra vida diaria y en un par de días, pues ya tenemos a Josie otra vez. Y aquel niño, pues encantado, creyó el cuento de Josie que venía en un par de días y se durmió. Muy bien.
Rápidamente el papá llamó al hotel, al Ritz-Carlton, y les dijo, oiga, señor, mire, tengo este problema con mi hijo. Se le ha quedado la jirafita, no duerme, le he tenido que contar esto, entonces, por favor, envíenme, a más tardar 2 días, pues el pinche jirafita esa que tengo que tener yo en casa, ¿verdad? Y les voy a pedir un favorzotote. Por WhatsApp, háganme una foto de Yoshi, como que está tomando el sol o algo, ¿no? Y entonces el niño, pues efectivamente, pues se puede creer que estaba vacacionando y le manda esta foto. Esto es una historia real, ¿eh? O sea, esta foto es real, es de Yoshi. Bien. A los 2 días llega Yoshi. Alborozo en casa, ha llegado Yoshi, le pregunta por las vacaciones a Yoshi, todo el show con Yoshi. Pero con Yoshi aparece algo más. Y lo que aparece es un álbum de fotos. Un álbum de fotos donde aparece Yoshi, pues no solo tomando el sol, sino que además se está dando un masaje espectacular ahí con esas, ¿no? Se le ponen los ojos. Pero es que luego va con su amigo el loro y entonces en el álbum de fotos le cuenta, no, pues el loro estaba aburrido, entonces llegábamos a Yoshi se lo pasó padrísimo, se contaban chistes con el loro, yo qué sé qué. Pero luego pues fue con nuestros colaboradores a la playa también, el carrito, y luego por la noche, como Yoshi no se quería dormir, estuvo ahí vigilando como uno más, ¿no? Bueno, se puede imaginar la experiencia que generó en aquellos papás aquel álbum de fotos. Ustedes lo pueden jirafa Yoshi en Google y verán muchísimas cosas, incluso el artículo del papá que escribió en la prensa norteamericana y que fue todo un hitazo. Yo cuando conocí esta historia, a mí me enamoró la historia, me pareció maravillosa y empecé a darle vueltas porque me parece que hay algunos elementos muy interesantes en todo esto. Lo primero es, evidentemente, pues la experiencia que damos después de que alguien se vaya de un hotel para atenderle. No simplemente le mando la jirafa, no, es que hago muchas más cosas, ¿no? Y la primera es que, efectivamente, cuánto amor por su empresa y por su trabajo tenía que haber tenido aquel colaborador. O sea, eso no lo hace cualquiera, perdón. No lo hace cualquiera. Cuando amamos de verdad lo que hacemos, o sea, eso de poner una sonrisa, no necesitamos que venga en ningún manual. Es que no sale, porque lo queremos. Yo cuando escuchaba aquí las pláticas que han estado teniendo ustedes durante estos 2 días y hablaba con ustedes, y a ustedes les sale natural porque no es solo un negocio, es su vida, no es su trabajo, es su alma lo que están dejando. Y les sale natural poner una sonrisa. Yo me sentaba con unos y hablaba con otros y han sido maravillosos conmigo, muchísimas gracias. Y de natural les sale. Cuando a la gente en nuestras organizaciones eso lo ve, lo capta y lo hace igualmente. Esa persona tenía un enorme amor por lo que hacía. También pensé que hay 3 tipos de personas en el mundo. Los que hacen que las cosas pasen, los que esperan a que las cosas pasen y como tiene que haber de todo, los que no saben lo que está pasando. Este empleado hizo que las cosas sucedieran. Hizo que las cosas sucedieran. Y yo también me planteaba, caray, qué iniciativa, qué proactividad. Nadie le pidió lo del álbum. Nadie le pidió más que aquella foto que mándame por WhatsApp. No, la idea le surgió de él. Eso es compromiso. No obedeció a nadie porque no había nada que obedecer. Eso es estar entregado. Y desde esa perspectiva, entonces, yo luego pensé en su líder. Claro, si su líder le ve haciendo fotos al bichito ese, ¿no? Y que le trae, y que le lleva, y que... Caray, yo pienso que eso le llevó 2 horas por lo menos al tipejo este, ¿no? Y su líder le ve yendo y viniendo con el Yoshi, la jirafita y la guarada está ahí. A ver qué hace el cabrón, o sea, atiende a nuestra gente. Pues se acabó la historia de Yoshi. Si su jefe, como probablemente fue, le ve, este tipo se lo cuenta. Oye, mira, me han llamado por teléfono y a mí se me ha ocurrido. O sea, su jefe lo besa a los pies. Oye, bárbaro. Oye, muchísimas gracias. Esto es la publicidad que generó para este hotel, impagable. Búsquenlo en Google, impagable. Por eso ese líder lo estaría besando los pies todos los días. Pero no todos tenemos ese tipo de líderes muchas veces. ¿Qué estás haciendo? Por eso necesito
explicarlos que cuando yo les hablaba de que cuando vamos a innovar, cuando vamos a hacer cambios y vamos a transformarnos, nos vamos a encontrar sin mapas, para mí, es un extraordinario ejemplo, un ejercicio de manejarse sin mapas. Porque nadie le dijo qué es lo que tenía que hacer ni cómo lo tenía que hacer. Surgió de su iniciativa y de su compromiso. Por eso, creo que una muy buena idea puede ser preguntarnos, al explicar a nuestra gente qué significa manejarnos sin mapas, preguntarnos, no sé si una vez al mes, a la semana o al trimestre, cuántas experiencias sin mapas hemos manejado en nuestro equipo. ¿Cuántas experiencias sin mapas? Y si se lo explicamos muy bien a la gente, si no yo voy a explicárselo y encantado, que es eso de los mapas, estaremos provocando en la gente en que ante una situación que no saben qué hacer, se lancen y hagan algo en favor del cliente. Porque el foco es el cliente, porque la brújula es el cliente, porque son nuestros valores y es nuestro propósito. ¿Cuántas experiencias sin mapas hemos generado este mes, esta semana, el tiempo que ustedes quieran? Si eso nos lo proponemos como herramienta para nuestras juntas con nuestros equipos, seguro que vamos a encontrar nuevas posibilidades. No de manera inmediata, pero sí en muy poco tiempo, porque la gente se verá impedida a generar más proactividad. Por eso creo, y voy terminando, que efectivamente creo que al final liderar en el fondo es generar un contexto al que los demás deseen pertenecer. Porque estamos hablando de que el compromiso es un acto de voluntad de alguien más al que no le podemos obligar a que se comprometa. El compromiso no se exige. Es absurdo, no es lógico exigir compromiso, porque el compromiso se tiene que ganar. Y esa es nuestra tarea como líderes, ganar el compromiso. Y si yo entonces sí creo ese contexto, ese entorno, ese equipo al que la gente quiere pertenecer, ese lugar, entonces el compromiso va a ser una consecuencia, porque nos lo estamos ganando. El compromiso, les decía, es nuestro reto. Y la gente quiere pertenecer cuando los conocemos y cuando los queremos. En el año 91, creo que fue, estaba Madre Teresa en San Francisco. Y justo en esos momentos había una convención precisamente sobre liderazgo y cambio. Y la invitaron pensando que podía ser pues, una extraordinaria expositora. Madre Teresa ese tipo de cosas no iba. Pero coincidiendo en fechas, en momento, se dio la oportunidad. Hay miles de personas a las que les puedo hablar, también de Dios, y allá que fue. Aquellas palabras fueron 5 minutos. Fueron las palabras más recordadas y mejor valoradas de todo el Congreso. Madre Teresa les dijo: ustedes me han invitado a hablar de liderazgo y a hablar de cambio. Y yo, sinceramente, aquí hay grandes líderes de todo el país. No sé, habría que decirles sobre liderazgo y cambio. Pero sí tengo algo que decirles. Son 2 preguntas, les dijo. Y entonces les preguntó: ¿Do you know your people? ¿Do you love them? ¿Ustedes conocen a su gente? ¿Ustedes aman a su gente? Porque si ustedes conocen a su gente, dijo Madre Teresa, en los momentos de cambio, de incertidumbre y de dificultad, ellos se asirán de ustedes, porque ustedes les conocen, porque ustedes saben dónde les pueden ayudar mejor, porque ustedes están al tanto de ellos. Y por lo que ustedes se preocupen, ellos se van a preocupar. ¿Do you love them? ¿Ustedes de verdad los aman? Y cuando vengan los momentos más complicados, en su empresa, en sus equipos, si ustedes de verdad ponen el corazón en su gente pondrá el corazón en esa transformación, porque se dará esa reciprocidad absolutamente natural. Do you know your people? Do you love them? Aquellas palabras a mí se me quedaron grabadas porque me parece que al final resumen mucho sobre qué es el liderazgo. Para influir necesitamos conocer a la gente. Para generar un cambio y transformación necesitamos conocer a nuestra gente. Más allá de quién es, cómo es y... No, ¿cuáles son sus miedos, sus preocupaciones, sus sueños, sus anhelos, su historia de vida? Uno de ustedes aquí contaba que en algunos casos o en muchos
con alguno de sus colaboradores, entraba en su propia casa cuando lo contrataba para conocer por dentro quién es. Y a mí eso me ha parecido un ejemplo maravilloso, porque sin forzarlo y sin que sea algo impositivo, al final lo que está demostrando es que yo quiero conocerte. Yo quiero conocerte para ayudarte, no para otra cosa, para ayudarte, para saber dónde puedo ayudarte. Por eso creo que al final jugar con el corazón es jugar con lo que amamos. Y amar a la gente, a nuestra gente, creo que es una obligación de liderazgo, de verdad. Hay un fantástico autor, a mí me apasionó cuando lo conocí, era un profesor del Magdalen College en Oxford, en Reino Unido, C.S. Lewis, es el autor de Crónicas de Narnia y otros muchísimos ensayos, Una pena en observación, Los cuatro amores, la ortodoxia, un montón de ellos. Muy profundos, muy interesantes. Y en este libro, que se llama Los cuatro amores, él describe los cuatro amores del ser humano. Eso, su perspectiva, a mí me parece muy interesante. Uno de ellos es el afecto, otro la amistad, otro el eros y otro la caridad, el amor a Dios. Y él dice, el afecto es ese tipo de amor que podemos tener de manera muy universal. Igual que la amistad es mucho más privilegiada, mucho más exclusiva, el afecto es un tipo de amor que podemos tener con mucha gente. Solo se trata de abrir más el corazón. Y para que ese afecto fluya, tienes que fijarte en una persona, dice Luis, y observar qué es lo que encuentras en él que a ti te parece bello. ¿Qué es lo que encuentras en esa persona que te genera conexión? ¿Qué es lo que encuentras en él o en ella que te hace agradecer al mundo de alguna manera encontrarlo? Y entonces, desde mi perspectiva, cuando eso lo hacemos con alguien, mirar a alguien para decir, ¿qué es lo que veo en ti de positivo? Entonces, cuando damos las gracias a alguien, se las damos de corazón, de verdad, no es una palabra, es de verdad. Cuando valoramos a alguien, le valoramos por algo en concreto que apreciamos. Cuando reconocemos a alguien, lo reconocemos porque con nuestro corazón estamos viendo algo que de otra manera nadie más estaría viendo. Do you know your people? Do you love them? Es la pregunta que al final, como resumen, podríamos hacer. Y para terminar, déjenme que les cuente cómo este hombre, Benjamin Sander, es el director de la Filarmónica de Boston. Pues él entró en una ocasión, cuando estaban en Nueva York, en una tienda de discos para comprar música, ver música, distraerse. Y cuenta que viendo distintos discos y DVDs, encontró el disco de su orquesta, de la Filarmónica de Boston. Entonces, cuando sacó aquel disco, se dio cuenta de algo en lo que nunca había reparado. Y es que la portada de ese disco era él, como ustedes están viendo a él, ahí, él con su varita, ¿verdad? Y él pensó, a ver, aquí la gente entra a por música y lo que se llevan es la cara de la única persona que no hace música en mi orquesta. ¿Por qué? ¿Qué está pasando aquí? Y él dice, en ese momento caí en la cuenta de cuál era mi labor con mi equipo, con mi orquesta como líder. Y dice, mi labor al final, descubrí que es ofrecer posibilidades a los demás. Es descubrir en ellos esas posibilidades y ofrecérselas. Textualmente lo que dice es, mi poder viene de mi habilidad para hacer a otra persona poderosa. Cuando me di cuenta de eso, todo cambió. Entonces, mi trabajo es descubrir las posibilidades en otras personas. Creo que en eso se resume nuestro liderazgo de una manera muy sensible, muy bella, muy directa. Do you know your people? Do you love them? ¿Eres capaz también de explorar sus posibilidades? Por eso, queridos amigos, si de verdad que nuestro liderazgo tiene que ver más con la influencia que con el poder, si nuestro liderazgo tiene que ver con esas experiencias extraordinarias que somos capaces de sacar y ofrecer a nuestros colaboradores, no solo a los clientes externos, sino también a los internos. Si de verdad nuestro liderazgo tiene que ver con un propósito y unos valores que son nuestra guía en aquel momento en donde no hay mapas, en aquellas circunstancias en las que estamos arriesgándonos porque queremos hacer algo, cuando la curiosidad, el cuestionamiento y esa capacidad de generar contextos emocionales para los demás positivos que nos eleven
y seamos capaces de ser más y mejores nosotros y nuestra organización, creo que en ese momento nuestro liderazgo nos llevará a cotas más altas, como personas en nuestro ser, como profesionales en nuestro poder, pero también como colaboradores de unas grandes organizaciones como son las que están aquí, para generar beneficios y logros, pero sobre todo un México por el que merezca la pena vivir, y unos amigos y una gente y unos colaboradores que quieran cada vez más estar con nosotros, estar con ustedes y conmigo. Muchísimas gracias, que sea así y que Dios les bendiga. Gracias. Gracias. Gracias.